Hola a todos. Prepárense para escuchar una historia que va a cambiar todo lo que creían saber sobre la confianza, la naturaleza y la conexión entre seres vivos. Esto no es solo un cuento, es un milagro que ocurrió en la vida real. El obturador de la cámara hizo su familiar clic, capturando la inmensidad dorada del Serengeti al anochecer. Harold ajustaba el teleobjetivo. Sus dedos, callosos por años en la sabana, se movían con una precisión casi ritual. A sus 40 años protegiendo la vida silvestre, había cambiado su uniforme de guardabosques por la tranquilidad de fotografiar la misma belleza que había defendido. Pero ese día, mientras encuadraba el horizonte con árboles de acacia contra el cielo naranja, algo cambió. Un movimiento en el borde de su lente lo hizo bajar la cámara. Una silueta dorada emergió de la alta vegetación, pero no con la confianza felina que Harold también conocía. Esta leona caminaba despacio, llevando algo precioso entre sus dientes. Cada paso era un esfuerzo inmenso, cada movimiento una lucha contra el agotamiento y la desesperación. Harold se quedó inmóvil. Décadas de experiencia le decían, no te muevas bruscamente frente a un depredador herido. Pero había algo en los ojos ambarinos de la leona, algo que lo hizo bajar la cámara por completo y simplemente observar. Se estaba acercando, a 10 metros, a 5 metros, a 3 metros. Entonces se detuvo bajo la luz dorada. Harold vio con claridad lo que llevaba la leona, un cachorro muy pequeño con las patas traseras colgando de forma antinatural. El pelaje dorado estaba manchado, no de la suciedad normal de la sabana, sino de algo más oscuro, siniestro, sangre seca y el inconfundible olor a infección que Harold reconoció de sus años cuidando animales heridos. La leona depositó al cachorro ante Harold con una delicadeza que contrastaba con su naturaleza depredadora. El leoncillo emitió un débil maullido casi inaudible que resonó en la sabana. Harold observó a la madre. Nuevas cicatrices cortaban su flanco izquierdo. No eran de garras o colmillos, sino que con horror creciente, Harold reconoció heridas de bala. La metralla había penetrado su piel, dejando marcas horribles de cazadores furtivos. La revelación le cayó como un balde de agua fría. Esta leona sobrevivió a cazadores furtivos y las heridas del cachorro indicaban que a él también le habían dado. Por un instante atemporal, Harold y la leona se miraron fijamente. No era la confrontación tensa entre humano y depredador que él conocía. Era algo diferente que desafiaba décadas de conocimiento sobre el comportamiento animal. Los ojos ambarinos de la leona no mostraban agresión, ni siquiera miedo, sino reconocimiento. Harold sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esos ojos le eran familiares. La leona dio un paso atrás sin apartar la mirada y se sentó. Una postura que Harold había visto miles de veces, pero nunca en este contexto. Era casi respetuoso, como si estuviera pidiendo permiso, como si confiara en él. Dios mío, susurró Harold, su voz ronca rompiendo el silencio. ¿Qué quieres que haga? Como respuesta, la leona bajó un poco la cabeza, mirando al cachorro y luego a Harold. El mensaje era claro. Salva a mi hijo. Harold se arrodilló, ignorando sus articulaciones. El cachorro estaba peor de lo imaginado. Ambas patas traseras mostraban signos claros de infección, hinchazón, secreción y un olor dulzón a tejido necrótico. Metralla. Pequeños fragmentos de metal incrustados en la tierna carne, creando focos de infección que se esparcían por la sangre del cachorro. Al examinar las heridas, un recuerdo afloró de su mente. Hace 5 años, una operación furtiva ilegal salió terriblemente mal. Disparos en la oscuridad, el rugido de dolor de una leona herida que desaparecía en la noche con alguien preciado. Harold miró a la leona, que esperaba atenta a cada movimiento. No puede ser, murmuró. Sin embargo, al instante la certeza crecía en su pecho como una ola de calidez. Era ella, la leona de la Operación Tempestad. La madre que en la oscuridad se llevaba a su cachorro herido mientras el rugido de un león macho resonaba con los disparos del cazador. Ella lo había recordado. Recordaba su cara, su olor, sus manos que intentaron ayudarla esa noche terrible. Y ahora, 5 años después, con un nuevo cachorro herido, ella había vuelto a él. A Harold le ardieron los ojos al comprender la magnitud del momento. En años de proteger la vida salvaje, fue testigo de grandes lazos entre humanos y animales. Pero esto superaba lo que sabía de animales.
Esta leona había desarrollado una memoria emocional de 5 años. No vio a Harold como una amenaza, sino como alguien que intentó ayudar. Y ahora, desesperada por salvar a otro cachorro, recorrió kilómetros de territorio peligroso para encontrarlo. Tranquila, susurró Harold con voz entrecortada. Entiendo, te ayudaré. Harold lentamente se quitó la chaqueta y envolvió al cachorro en la tela suave. Se dio cuenta de que la pequeña leona era una hembra de no más de 6 semanas. Sus ojos ámbar como los de su madre se abrieron fugazmente fijándose en Harold con una inquietante intensidad. La leona observaba cada movimiento sin agresión al alzar Harold al cachorro. En su lugar, se levantó y lo siguió hacia el jeep, manteniendo una distancia respetuosa, pero siempre atenta. La estación veterinaria más cercana estaba a 2 horas por caminos de tierra. Harold manejaba con una mano, revisando la débil respiración del cachorro con la otra. En el asiento del copiloto, la leona luchaba por su vida, envuelta en su chaqueta. Por el retrovisor, Harold veía la silueta dorada de la madre siguiendo el vehículo, siempre a la vista, pero lejos para no ser vista. Lo estaba arriesgando todo, su territorio, su seguridad, su propia vida por acompañar a su cachorro. Con cada bache que movía el jeep, Harold contenía el aliento, temiendo que fuera demasiado para el frágil cuerpo. Pero con cada chequeo, el pequeño corazón seguía latiendo, terco y decidido. La doctora Scena terminaba su turno cuando Harold irrumpió en la clínica con el cachorro. La veterinaria, a quien Harold conocía desde hacía 15 años, no preguntó. Una mirada a las patas infectadas bastó. Metralla, diagnosticó de inmediato. ¿Desde cuándo? Días, quizás una semana, respondió Harold, viendo por la ventana a la figura dorada junto a la vegetación. La doctora Caena lo miró. Sus ojos se abrieron. Harold, esa leona. Ya lo sé, la interrumpió suavemente. Me trajo al cachorro. Ella me recuerda. La operación duró 3 horas, durante las cuales Harold permaneció en la sala de espera, mirando alternativamente el reloj y la ventana, donde la leona mantenía su vigilia silenciosa. Encontró un sitio con vista a la entrada de la clínica y allí se quedó, inmóvil como una estatua dorada en la sabana. La doctora Caena salía periódicamente con novedades. La metralla era mucha y algunos fragmentos estaban cerca del hueso. La infección se extendió más de lo que parecía, pero el cachorro es fuerte y decidido a vivir. Al terminar, la doctora tenía una expresión seria pero esperanzada. Quitamos toda la metralla posible, informó, sacándose los guantes quirúrgicos. La infección cederá a los antibióticos, mas el proceso será largo. Necesitará cuidados intensivos por 2 semanas. Harold asintió comprendiendo. La cuidaré, Harold. La doctora Caena le puso la mano en el brazo. En 40 años nunca vi algo así. Esta leona no solo te recuerda, es que confía en ti. Eso es extraordinario. La cachorra pasó la primera noche en la clínica. Harold durmió junto a la jaula, despertando con cada gemido o movimiento. Afuera, a través de la ventana, los ojos de la leona brillaban en la oscuridad con el reflejo lunar. Al amanecer, la doctora Scawena declaró que el cachorro estaba estable para el alta con la condición de que Harold volviera a diario para revisiones y cambios de vendaje. El momento más tenso fue cuando Harold salió de la clínica con el cachorro en su caja. La leona se levantó al instante tensa y con los ojos fijos en la caja. Harold se detuvo a 3 metros y bajó la caja al suelo. Abrió la puerta, permitiendo a la leona ver y oler a su cachorro. Que soltó un maullido tenue pero audible. La madre emitió un sonido gutural, no un rugido, algo nunca oído por Harold, casi una conversación. Entonces, algo inolvidable ocurrió. La leona se acercó a la caja, olfateó al cachorro y miró a Harold. Por un largo instante se miraron fijamente. Luego la leona retrocedió 5 pasos lentamente y se sentó. Permiso concedido. La cabaña de Harold, base temporal para sus expediciones fotográficas, se hizo un hospital improvisado. La sala principal fue reordenada con alfombras, cuencos de agua, comida y una cama térmica para el cachorro. Harold lo llamó Amara, eternamente bella en su lengua. La madre se apostó en el porche. Harold dejaba la puerta entreabierta para que Amara viera y oyera al cachorro, sintiendo la presencia de su madre. Así se forjó una rutina diaria.
Harold despertaba al amanecer, veía a Amara y preparaba su medicina. La leona veía cada movimiento por la mosquitera haciendo sonidos bajos a los que Amara respondía con maullidos más fuertes. Las heridas sanaban bien. La infección cedió ante los antibióticos, pero lo más notable fue la conducta de la madre. Una semana después, algo extraordinario sucedió. Harold cambiaba los vendajes de Amara cuando oyó pasos en el porche, el inconfundible sonido de pesadas patas sobre madera. La leona entró en el porche cubierto. Harold se congeló con Amara en sus manos, la leona a menos de 2 metros. Por un instante eterno, los tres se quedaron quietos. Entonces Amara maulló y extendió una pata hacia su madre. La leona se movió con un cuidado sobrenatural, cada paso medido, hasta que tocó a su cachorro con la nariz. El sonido, una mezcla de ronroneos y gemidos, expresó alivio, amor y gratitud, trascendiendo el lenguaje. Harold permaneció inmóvil, apenas respirando mientras la leona examinaba a su cachorro. Olió los vendajes, tocó las patas vendadas con la nariz y luego hizo algo que casi le para el corazón a Harold. Lamió la mano de Harold una vez, su áspera lengua tocando su piel menos de un segundo. «Gracias». La noticia del hombre que cuida a la leona herida se extendió como la pólvora. Primero llegaron los vecinos, fotógrafos de vida silvestre, investigadores y algunos guardabosques. Pero Harold fue cuidadoso con quienes dejaba acercarse. La leona había confiado en él específicamente y esa confianza era frágil, demasiado valiosa para ser probada indiscriminadamente. La etóloga Sarah Kimani de la Universidad de Nairobi fue una de las pocas personas a quienes Harold dejó observar de cerca al trío. Le fascinaba la recuperación de Amara y el comportamiento de la madre. Harold dijo tras una tarde de observación: «Esto redefine la memoria emocional en grandes felinos. Esta leona no solo te recuerda, ha desarrollado fe. Fe en tu habilidad para curar a su cachorro». Harold asintió acariciando la cabeza de Amara mientras dormía. «Me conoce desde hace 5 años», explicó. «Esa noche terrible, los cazadores furtivos cuando perdió a su pareja. Intenté ayudar. Ella recuerda». «Pero Harold», insistió la doctora Kimani. «Esto es más que memoria, es elección. De todos los que pudo hallar, te buscó solo a ti. Eso sugiere un nivel de cognición social que desafía lo que creíamos». 3 semanas tras la cirugía, Amara dio sus primeros pasos sin cojear. Sus patas, vendadas pero mucho más fuertes, la llevaban por la cabaña con confianza. Jugaba, exploraba y mostraba la curiosidad de un cachorro. Era la hora de la decisión que Harold había estado posponiendo. Amara sanó. Volvería a la naturaleza. Sus patas funcionales serían algo débiles. Nunca sería la cazadora perfecta que la evolución buscó. La doctora Kaena sugirió una reserva donde Amara podría vivir semisalvaje, protegida y con espacio para sus instintos. Era una buena opción segura, pero otra consideración: la madre. Durante esas 3 semanas, Harold había visto a la leona consumirse. Casi no cazaba, adelgazando. Su energía vital se enfocaba en su cachorro. Devoción maternal que le costaba la salud. La mañana en que Harold decidió trasladar a Amara a la reserva, encontró a la leona tirada en el porche, claramente débil. Sus ojos, antes vivos, estaban apagados por el cansancio. Moría de pena y hambre sacrificándose por su cachorro. Harold tomó la decisión más arriesgada. En vez de llevar a Amara, abrió las puertas de la cabaña. Quitó las mosquiteras, abriendo el paso entre el interior y el porche. Con sumo cuidado, llevó a Amara afuera y la puso junto a su madre. Lo que pasó desafió toda lógica del comportamiento animal. La leona, visiblemente débil, sacó fuerzas para examinar a su cachorro. Lamió cada centímetro, olió las cicatrices, probó la firmeza de las patas de Amara con toques suaves de su nariz. Amara a su vez se apretó contra su madre, ronroneando con una intensidad que hizo vibrar el porche. Para asombro de Harold, ambos se dirigieron a la cabaña. La leona, una superdepredadora de más de 100 kilos, entró en casa de Harold y se tendió en la alfombra de la sala. Amara se acurrucó a su lado. Durante 3 días, la leona permaneció en la cabaña, recuperándose. Harold le traía agua y pequeñas porciones de carne. Estaba demostrando un nivel de confianza que superaba lo documentado en la literatura científica.
Al tercer día se levantó más fuerte y se acercó a Harold. De nuevo le lamió la mano, un gesto que él ya veía como su ritual de gratitud. Al cuarto día Harold despertó y encontró el porche vacío. La leona y Amara se habían ido de noche, desapareciendo en la inmensa sabana como fantasmas dorados. Harold sabía que era lo correcto. Amara ya estaba curada para sobrevivir con su madre y la leona recuperó la fuerza para protegerlas. Habían regresado a su lugar. Pero 3 semanas más tarde Harold, en su lugar predilecto para las fotos del atardecer, vio 2 siluetas conocidas en el horizonte. La leona y Amara, más grandes y fuertes, lo observaban desde lejos. Cuando Harold levantó la cámara, la leona se irguió y en un gesto inolvidable, ladeó un poco la cabeza. Clic, la foto captó a 2 leonas y un momento de reconocimiento mutuo que trascendió las barreras de especie, lenguaje y entendimiento. Harold nunca volvió a ver a la leona y a Amara después de ese día, pero la historia de su conexión resonó en toda la comunidad científica internacional. La doctora Kimani publicó un artículo sobre memoria emocional a largo plazo y confianza interespecífica en Pantera Leo, redefiniendo nuestra comprensión de la cognición felina. Pero para Harold, lo ocurrido fue más allá de la ciencia. En un mundo de constante conflicto entre humanos y vida silvestre, una leona vio a un humano como un aliado, no un enemigo. Demostró que la línea entre lo salvaje y lo domesticado, entre nosotros y ellos, es mucho más difusa de lo que imaginábamos. Cada noche Harold en su porche bajo el cielo estrellado africano, piensa en la leona que confió en él 2 veces, con su vida herida y luego con la de su cachorro. Ella le enseñó que el verdadero reconocimiento es recordar una amabilidad, no solo una cara u olor. Es confiar en que la amabilidad permanecerá constante, aunque el mundo se vuelva cruel y peligroso. Es creer que más allá de la especie y el lenguaje hay algo que conecta a todos los seres vivos en momentos de necesidad extrema, algo que llamamos compasión o amor. Y en esas noches, Harold oye un rugido lejano en la sabana, creyendo que es una leona que recuerda a un viejo guardabosques que le mostró amabilidad cuando más lo necesitaba. Porque algunas conexiones una vez creadas, trascienden el tiempo y la distancia, algunas son eternas.